Amigos, bienvenidos de nuevo a Líder de Hoy. Un servidor, Chris Richards. Es un honor tenerles aquí el día de hoy. Y me acompaña Leti Valles. Leti es contadora y administradora. Ella dirige todo el departamento de finanzas del Ministerio de Vino Nuevo. Y es un honor tenerte, Leti, con nosotros el día de hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Hoy estamos hablando de un tema que muchas veces como líderes no lo quisiéramos ni tocar, ¿verdad? Lo vemos como la lepra o algo. Pero es importante, tenemos que considerarlo, y es el fracaso. Es el fracaso. En abril de 1990, ¿verdad? NASA, bajo la administración de Charles Pellerin, ¿sí?, lanzó a los cielos, ¿verdad?, al órbita, el telescopio Hubble, ¿sí? Era un proyecto, Leti, que tú eres contadora, de 1.7 mil millones de dólares. Que ni siquiera nos imaginamos No, la son cantidad. demasiados ceros, ¿verdad? Sí. Nunca podemos imaginarnos cuántos. Y mandan el proyecto al cielo, se va el cohete, parece que todo llega, se abre, de repente tienen imágenes. Ah, no son las mejores imágenes, pero piensan, bueno, apenas se está calentando el sistema, ¿no? Entonces descubren que lo habían enviado con unos espejos incorrectos. La curvatura de los espejos no servía para nada. Era un fracaso de 1.7 mil millones de dólares. Fue algo que el Congreso de Estados Unidos llamó a todos los de NASA para dar cuentas de cómo había sucedido tal cosa. Fue hacían chistes y memes de todos estos hombres por el fracaso, ¿sí? Ahora, hay varios tipos de fracasos. Y hay fracasos que nos descalifican. Ajá. Y esos tipos de fracasos queremos aprender de otros, ¿no? Sí, que no nos pasen a nosotros. Exacto. 1000 veces mejor aprendo del fracaso de alguien más que yo vivir el fracaso. Especialmente si es un fracaso que me va a totalmente eliminar, ¿sí? Descalificar. Y ese mayormente son de índole de carácter. Fracasos de carácter muchas veces son los que nos van a descalificar en nuestro trabajo. Acabo de ver esta semana un entrenador de básquetbol exitoso a nivel colegial aquí en Estados Unidos, ¿sí? Acaba de tener que renunciar, no porque no ganó juegos, sino porque lo agarraron manejando ebrio. Entonces es un fracaso de carácter que lo elimina. No es un fracaso de habilidad, de talento, ¿sí? Ahora, nos lleva al otro tipo de fracasos que hay, los de capacidad, ¿verdad? Vamos diciendo, tú como contadora, ¿verdad? Tal vez tienes tu equipo y alguien apunta mal los números. Es un fracaso. Va a impactar, ¿no? Sí. Pero no eliminamos a la persona por ese fracaso. Sí. Hay un remedio. No es lo mismo, puso mal los números, a que se fue y se metió con la esposa o el esposo de alguien más. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Hay una gran diferencia en el fracaso. Entonces, los fracasos de capacidad se pueden corregir, ¿sí? Podemos corregirlos, podemos educar a la persona, podemos hacer cambios. Entonces tenemos como líderes que entender estos diferentes tipos de fracaso. De hecho, algunos fracasos hasta salen siendo benéficos, ¿no? Sí. Sí, he Ah, escuchado algo sobre eso. sí. Por ejemplo, esas hojitas que te pegan, ¿ya? Fue un fracaso. Estaban tratando de hacer un pegamento que era bueno, que se pegaba. Y terminan con este que fácilmente se despega. Ajá. Y se convirtió en algo, una industria hoy en día, ¿verdad?
Am, Me hace pensar en Tomás Alva Edison, cuando está queriendo inventar, ¿verdad?, el foco incandescente. Tuvo un gran sinnúmero de fracasos, uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Pero él mismo dijo, en cada cosa aprendí algo. Aprendí lo que no funcionaba, Ujú. ¿sí? Entonces, al fin logró lo que quería, pero en el proceso fue aprendiendo. Entonces, hay fracasos que no nos eliminan, ¿verdad? No nos descalifican. Y en esos tipos de fracasos tenemos que darle libertad a la gente de intentar, ¿no? De Eh, que se sientan respaldados, ¿no? Que Exacto. pueden equivocarse, pero siempre hay una solución. Sí, sí, sí. Y de esos fracasos podemos aprender, ¿ah? Podemos aprender. Ah, ¿Verdad? Moisés, por ejemplo, ah, él tuvo fracasos, ¿no? El rey Roboam tuvo un fracaso de capacidad, ¿sí? Él hereda el reino de su padre Salomón. Vienen los líderes, le piden, oye, bájanos la carga, ¿no? Ujú. Está muy difícil, está pesado y te vamos a servir. Su error aquí no es de carácter, ¿sí? Sino de capacidad. En vez de escuchar a gente mayor, más sabia, escucha a sus amigos. Y les da una respuesta de que no, yo soy el rey aquí, vamos a seguir. Y 10 tribus lo abandonan. Ahora, él sigue en la posición como rey sobre Judá. Dios está allí con él, ¿verdad? ¿Pierde influencia? Sí, pero sigue como líder. Porque fue un error de capacidad, no de carácter, ¿sí? Ahora, hay fallas de carácter que en veces no nos eliminan por completo, pero sí tienen un impacto, ¿no? Sí. Por ejemplo, podemos ver a Moisés. ¿Mm? Cuando él impulsivamente, él sabe, Dios lo está llamando para liberar al pueblo, pero él trata en su propia capacidad y mata a un egipcio. Pues de repente se corre el chisme, ¿verdad? Y Ujú. eso era antes de Facebook, Instagram y todo. No sé cómo sucedió, Leti, pero corre el chisme. Entonces, ¿qué hace? Tiene que huir. Y por 40 años se encuentra en un desierto, ¿sí? Por esa falla de carácter. Pero aprendió. ¿Qué aprendió? Aprendió en esos 40 años a tener que depender en Dios, ¿sí? A depender en Dios. No puedo depender de mí mismo. Y entonces, hay fracasos de carácter que no nos eliminan si aprendemos de ellos. Si Moisés hubiera seguido siendo el mismo hombre pensando yo la puedo, nunca lo volvemos a ver en la historia. Sí. Pero aprendió a depender en Dios, ¿sí? Ahora, capaz, hay también fracasos de carácter que sí nos descalifican, nos eliminan. Y esos son los que tú y yo no queremos vivir la No. experiencia, porque nos lleva a un fin. Entonces, ¿de quién lo aprendo? Observo otras personas. Veo sus caídas y digo, ah, eso no lo debo de hacer, ¿sí? Am, Vemos, por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo levanta, Dios lo pone, y de repente se encuentra en una batalla contra los filisteos. Y Dios le hace una prueba, Dios nos prueba nuestro carácter, ¿no? Ujú. Y le, él tiene que esperar que llegue el profeta Samuel para ofrecer el sacrificio antes de ir a la batalla. Y no llega. Pasa un día, pasan 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Los soldados empiezan a irse, a desaparecerse. 6 días.
Y al fin entonces, Saúl actúa ingenuamente, hace lo que él no podía hacer. Él ofrece el sacrificio. Y cuando lo hace, termina de dar el sacrificio y en eso llega el profeta Samuel. Él dice, ¿qué has hecho? Porque ves, Dios en ese tiempo había dicho que solo los sacerdotes podían ofrecer el sacrificio. Entonces aquí no es una falta de capacidad, sino de carácter, de no esperar a Dios y sus tiempos y obedecer. Y entonces el profeta Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué locura has hecho? Vuelve a repetir este mismo tipo de error. Dios manda al rey Saúl a destruir por completo al pueblo de los madianitas, a caballos. Pero él salva al rey, salva lo mejor del ganado y todo, lo salva. Llega de nuevo el profeta Samuel, le dice, ¿qué has hecho? Y él, no, es que lo guardé para Dios, hizo mil excusas. Y es donde le dice, Dios ha decidido quitarte el reino y dárselo a alguien más. Entonces aquí es donde tenemos que aprender nosotros como líderes de que en lo que es en mi carácter tengo que aprender de otros, no a través de cometer errores. En mi capacidad puedo fracasar, ¿sí? Yo he fracasado 1001 veces, ¿ok? He intentado de todo y he fracasado. He fracasado como hombre de negocios, he fracasado como pastor, he fracasado. Pero ha sido fracasos de capacidad, de intentar algo que pues, no se dio, pero no en carácter. Es donde Dios. Entonces, 5 características, ¿sí? De un líder que va a terminar bien. Tú y yo, Leti, queremos terminar bien, ¿verdad? Amigo, tú y yo queremos terminar bien. Entonces, número 1, tengo que tener una relación viva con Dios, ¿sí? Tenemos que tener esa relación viva con Dios. Vemos al rey Saúl cómo él se aparta de Dios. Vemos que no tiene una relación íntima con Dios, ni con Samuel. Entonces, si quiero terminar bien, yo tengo que como líder luchar constantemente de tener esta relación viva con Dios. Ser un hombre de la palabra o una mujer de la palabra, de la oración, tener esa relación con Dios. Vemos a Daniel, ¿verdad? Que oraba 3 veces al día. Tener esa relación con Dios. Número 2, tener un grupo de amigos que influyen para bien en mi vida. Eso es esencial. No podemos ser llaneros solitarios. Vemos de nuevo la vida de Daniel, este hombre que sirvió a múltiples reyes y termina bien. Tenía en su vida a Sadrach, Mesach, Abednego, estos otros compañeros suyos que tenían la misma fe que él tenía, el mismo compromiso que él tenía por caminar con Dios. ¿Sí? Número 3, tenemos que tener una vida de disciplina, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida. Daniel era disciplinado, dice que no se iba a contaminar con los alimentos de Babilonia. Era disciplinado en lo que comía, en lo que tomaba, en su vida de oración. ¿Verdad? Era disciplinado. No puedo terminar bien siendo una persona desordenada en otros aspectos de mi vida. Claro que no. Sí, ¿verdad? No. Yo creo que tú como contadora, ¿no?
ves eso, ¿no? El desorden, alguien que es desordenado en su escritorio, en otras cosas, va a ser desordenado en los números, ¿no? Sí, tarde que temprano se hace un caos y se pierde uno. Sí. Ujú. Entonces, la disciplina, eh, tristemente, y tal vez soy el peor ejemplo aquí, pero ya empecé, ya fui a visitar al doctor y todo. Veo pastores, no fumamos y no tomamos, pero cómo tragamos. ¿Ah? Y es una falta de disciplina en nuestra Ujú. vida. Que si yo me doy rienda suelta en esa área de mi vida, al rato lo voy a hacer en otras áreas de mi vida. Entonces, tenemos que ser disciplinados. Número 4, mantener una actitud de aprendizaje. ¿Sí? Nunca llegar a donde pensamos, ya me lo sé todo. Porque eso es cuando cometemos errores. Yo tengo que tener esta actitud de que siempre puedo aprender. Necesito estar aprendiendo. Me fascina Daniel hacia el final de su vida. Es cuando lee y descubre que el pueblo de Israel iba a estar fuera solo 70 años y Dios los iba a regresar a Israel, a la tierra prometida. Entonces él al final de su vida está todavía leyendo, estudiando, aprendiendo, viendo lo que Dios está haciendo y hablando. Y número 5, tiene una perspectiva, tenemos que tener una perspectiva eterna, ¿sí? De que no se trata de hoy, de este momento. ¿Ves? Si pierdo la perspectiva eterna, Leti, pues es fácil. Ah, muevo unos fondos de aquí para acá, ¿verdad? De la iglesia para mi cuenta personal, ¿no? O hago esto, o empiezo a coquetear con la secretaria. Porque de repente, si solo se trata de este momento, pues este momento busco mi placer, Sí. mi bienestar. Pero si tengo una perspectiva eterna de que yo un día me voy a parar delante de Dios y le voy a dar cuentas a Dios por mi vida, cómo la viví, qué Ujú. hice. Y puedo vivir con eso todos los días sabiendo, Señor, no se trata nomás de hoy, se trata de la eternidad. Se trata de mi vida y se trata del testimonio que yo voy a dar. Ujú. ¿Sí? Entonces debemos enfocarnos en ese final. Como ¿Sí? dicen, am, ¿qué importan, qué tanto son 80 años, 70 años que tenemos en este mundo comparados con la eternidad? Ya. Nada. No es nada. No es nada. ¿Por qué cometer una tontería Ajá. que tal vez me trae, ¿qué? Segundos momentos de placer o Sí. de en comparación a la eternidad. ¿Por qué? ¿Sí? Ahora, tenemos que entender en los fracasos, y este es bien importante, Leti, que un fracaso no tiene que ser lo que me define. Este hombre, Charles Pellerin, que manda este telescópico al, Al espacio. al espacio, gracias, esa es la palabra, al espacio, con este error de 1.7 mil millones de dólares, Mm. no se quedó con eso. Él entonces empezó a luchar por corregirlo. Él tomó de los fondos que tenía en NASA, ¿verdad? 60 millones de dólares, sé que es mucho, es más de lo que tú y yo nos podemos imaginar, pero él toma 60 millones de dólares, él busca la ayuda de otros científicos y encuentra una solución para resolverlo. Y hoy en día, Leti, tú, yo y nuestra audiencia pueden ir a Google, pueden buscar imágenes del telescopio Hubble y van a encontrar unas imágenes increíbles del universo que Dios ha creado. Mm. Porque no se quedó. Fue un error no de carácter, sino de capacidad. Ajá. Y se pudo resolver.
Entonces, tenemos que entender como líderes, errores que cometemos de capacidad se pueden corregir. En veces es costoso, ¿verdad? Sí, depende del tamaño del error. Exacto. Ujú. Pero A hay fin- soluciones. Ujú, a fin de Hay, cuentas. hay soluciones, ¿sí? Un error es diferente, un error de cuenta es diferente a un robo, Sí, ¿sí o no? sí, completamente. Completamente, ¿verdad? Ujú. Puede ser la misma persona, o la misma cantidad, pero uno es un error. Equivocadamente pone números mal y le cuesta a la empresa, le cuesta, pero no es un robo. Uno te va a poner en la prisión, el otro tal vez te deja sin trabajo, Sí, pero tienes la oportunidad de rehacer tu vida. exacto. Sí, Ujú. sí, Sí, también le da la oportunidad, por ejemplo, en el caso mío, en finanzas, si tenemos algún error de, como dice usted, de un número o algo, eso me da a mí la capacidad de discernir qué está pasando en mi departamento. No estamos aplicando bien un sistema o estamos usando uno equivocado. Es decir, ¿por qué no estamos capacitados para hacer esto? Y nos renovamos y nos reafirmamos y mejoramos. Para eso me sirve también un fracaso así. exacto. Entonces de los fracasos Ajá. podemos mejorar, como dices tú, el sistema o capacidad, tomar un curso, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces esos fracasos ah, no nos eliminan. Y tenemos que entender, en veces necesitamos abrazar el fracaso y hacerlo, ok, fracasé, lo hago. Ese es un gran error, ¿no? Mucha gente no abrazan su fracaso, siempre quieren culpar a alguien Ah, más. sí. Tenemos que reconocer. Pero qué difícil es. Sí, pero si reconozco, puedo corregir, Sí, exacto. puedo corregir. Ese es esencial, ¿no? En nuestra vida. Entonces, necesitamos entender, el fracaso, podemos aprender del fracaso Ujú. y podemos aprender de fracasos de otros. Sí, Siempre mejor si puedo aprender de fracasos de otros, claro. ¿verdad? Pero si voy a fracasar, que sea en capacidad y no en En el carácter. carácter. Que tú y yo luchemos por cuidar nuestro carácter y eliminar las fallas de carácter. Mientras que en capacidad, hey, vamos intentando cosas nuevas, vamos innovando. Va a haber fracasos en el camino, pero aprendemos. Ujú. Sí. Y yo pienso que lo más importante de los dos, como usted dijo en los últimos 5 puntos, depender de Dios es lo más importante. Ya. Porque no hacerlo en nuestras capacidades no nos va a sacar adelante. Depender de Dios. Sí, y es constante, ¿no? Esa relación Sí, con Dios. No es nomás en el momento de la crisis clamo a exacto. Dios, Ujú. sino a diario estoy dependiendo de Dios, teniendo esa relación con Dios, confiando que Él me va a cuidar y Él Sí. me va a dirigir.